Muy buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros en las charlas de Semana del Cerebro Ocupa 2020. La charla justamente de este mediodía está a cargo de la doctora María Luisa Mendoza y me permito presentárselas. En su formación académica cuenta con la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, la maestría de Microbiología Sanitaria e Higiene de los Alimentos y el doctorado en Ciencias de la Salud. Todos por nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador titular C del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es decir, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara, donde ha ejercido por más de 30 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor perfil PRODE. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 12 de doctorado. Ha publicado 14 artículos en revistas indexadas internacionales con 260 citas y 20 artículos de divulgación científica. Ha contado con proyectos de investigación financiados por el CONACYT y por el COETSIJAL. Cuenta con más de 20 premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el premio Pedro Sarkis, el de Mejor Tesis Doctoral, y el premio al primer lugar en la categoría de investigación básica en el Congreso Internacional Avances en Medicina 2018. Desde luego, contarles de la doctora María Luisa, pues me llevaría la hora y media que tenemos programadas, así que tratamos de concentrarnos solamente en estos apartados y la doctora nos va a impartir la charla de neuroprotección por curcumina en el daño neuronal por exposiciones breves a la contaminación atmosférica con ozono. Sin más dilación, le doy entrada a la doctora María Luisa. Gracias, muchas gracias, buenos días y un gusto saludarlos a todos, sobre todo mis compañeros del CUCPA, que ya tengo mucho tiempo de no verlos, y pues en este foro, pues es grato podernos contactar, ¿verdad? Tenemos una relación muy estrecha de trabajo, de compañerismo, y eso es bueno en todos los ámbitos, y gracias que me dan la oportunidad pues de transmitir nuestros trabajos de investigación. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve ya? Sí, doctora. Solamente que ya, listo. Gracias. Perdón, ando comenzando con un proceso ahí por cambio de clima, ya saben. Bueno, vamos a iniciar pues con lo que es la contaminación ambiental. Me voy a dedicar a platicarles esto. Entonces decimos que la contaminación atmosférica es la presencia de cualquier gas o material particulado en el aire que no es un constituyente propio o que normalmente no se encuentra en concentraciones elevadas y que puede causar daño al ser humano o también al medio ambiente. Por todas estas características de la contaminación ambiental, pues ya sí es un problema de salud pública, de tal manera que la contaminación más alta que se tiene en el mundo es en China, que supera los 56 veces el límite máximo permitido. Sin embargo, en la India, si vemos tanto en Delhi, Nueva Delhi y Rajasthan, en el año del 2019, pues superó 999 partes por millón. Esto es exagerado y esto estuvo presente por más de una semana, ¿sí? Entonces esto pues ha sido muy importante para la salud pública, de tal manera que la contaminación ambiental ha causado más de 7 millones de muertes. Sí, y a veces no lo ven las autoridades, todas las muertes que ha provocado estos efectos. Bueno, tenemos que los límites permisibles para la media de exposición de ozono en 8 horas es de 0.050 partes por millón, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo,
La norma oficial mexicana nos dicta que es de 0.070 partes por millón. Si vemos, es más permisible. ¿Por qué es importante esta contaminación en el aire? Pues debido a que es una mezcla compleja, ¿sí? En las cuales trae, pues, material particulado, está formada de material particulado, compuestos orgánicos policíclicos, varios gases, metales y endotoxinas, entre otros. Estos son de los más importantes. Bueno, vamos a hablar por qué es importante el ozono, pero no vamos a hablar del ozono troposférico, sino el antropogénico. Sí, esta formación de ozono se forma por las reacciones de anhídridos de nitrógeno, que son los NOx, y los compuestos orgánicos volátiles, que son los COP. Estos son precedentes del uso de combustibles fósiles, como van a ser la gasolina, el diésel, ¿sí? Y los desechos industriales, los cuales, junto con la radiación solar, que sirve como catalizador, entonces se va a formar el ozono antropogénico. Entonces tenemos que se forma más ozono a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando hay más radiación solar y hay más desechos al medio ambiente de estos gases. Entonces tenemos que el ozono es un contaminante con alto poder oxidativo, de tal forma que tiene varios efectos a la salud, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que están relacionados con la contaminación por ozono? Se relaciona con el 80% de las muertes prematuras, en las cuales pueden ser cardiopatías, neumonía obstructiva crónica, cáncer pulmonar y enfermedades cerebrovasculares. Bueno, ¿por qué vías entra el ozono al sistema nervioso? Están ya bien estudiadas las dos vías, que es la vía indirecta y la vía directa. Vamos a hablar de la vía indirecta, la cual va a través de la vía olfatoria, ¿sí? Va hacia los pulmones, donde este ozono, por su alto poder oxidante, produce especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y lipoperoxidación. Con esto, y daño mitocondrial. Con esto, pues hay un aumento de las interleucinas proinflamatorias, como va a ser interleucina 1 beta, la 6, TNF alfa, etcétera. Estas van a ir por vía circulatoria y ya está comprobado que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Por vía directa, pues agarra la mucosa olfatoria, ¿sí? Va hacia las neuronas olfatorias. Va a tomar el bulbo olfatorio y va a dañar a varias de las células que conforman el bulbo olfatorio. Va por el giro hipocampal, el giro hipocampal hasta llegar hasta el hipocampo. Hace arriba generalmente hacia la región CA1 del hipocampo, dañando así a todas las regiones del hipocampo y hacia todo el cerebro. ¿Por qué es importante el arribo de este contaminante? Porque en las neuronas piramidales de CA1 tienen una mayor vulnerabilidad al estrés oxidativo. ¿Cuáles son los mecanismos ya cuando entra este ozono en contacto con las diferentes células neuronales y las diferentes células a nivel respiratorio? Pues bien, su alto poder oxidante altera la permeabilidad y función de la membrana plasmática, atacando primero a los lípidos de la membrana celular, ¿sí? Produciendo una peroxidación de lípidos. También produce un ataque de oxidación hacia las proteínas, produciendo con esta una oxidación de proteínas, con esto va a formar las especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, ¿sí? Y esto conduce cambios a nivel intracelular. Sobre todo va a haber un ataque directo al factor nuclear kappa B, donde se dimeriza este factor nuclear kappa B, ¿sí? Y una vez dimerizado va a ir hacia el núcleo para activar lo que son las formaciones
de las interleucinas proinflamatorias, lo que posteriormente hace un bucle constante, constante aumento de este proceso inflamatorio a nivel celular. Bien, se ha estudiado bastante cuáles son los daños que produce el ozono en el sistema nervioso central. Hay tres grupos muy importantes a nivel nacional, que es el grupo de Calderón García Dueñas, ¿sí? En donde ella estudia, en este trabajo nos muestra la inflamación cerebral y patología similar al Alzheimer en individuos expuestos a contaminación atmosférica severa. En este trabajo, ella obtuvo sujetos de la Ciudad de México y Monterrey, de estas ciudades donde son muy contaminadas por el ozono, ¿sí? Y tomó como controles algunas ciudades pequeñas con baja contaminación de aire, como fue Abasolo, Iguala, Tlaxcala y Veracruz. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que ella obtuvo? Primeramente, ella analizó lo que fue el COX-2 y el beta-amiloide. En este caso de la expresión de COX-2 es una característica común de una respuesta inflamatoria, sugiriendo que el aumento de COX-2 es el resultado de un proceso inflamatorio crónico, así como la expresión de enfermedad de Alzheimer temprana. Bien, en la fotografía C vemos el corte de un individuo de la corteza frontal, y vemos que la exposición muestra que hay cambios en el endotelio, en endotelios capilares, pero también hay cambios, ¿sí? Una inmunoreactividad positiva al COX-2 en neuronas piramidales. En la fotografía F vemos también esta fotografía es del giro dentado en hipocampo y muestra también la inmunoreactividad de varias células positivas al COX-2. En cuanto al beta-amiloide, en la figura 3, ¿sí? Vemos que hay acúmulo de beta-amiloide en las células piramidales, como ella muestra, y también hay un proceso astrocítico, ¿sí? En corte también en la corteza frontal. En la fotografía B vemos una acumulación de neuronas piramidales, ¿sí? Que es positivo al beta-amiloide, y en C y D aquí hay una comparación del porcentaje de células positivas en las ciudades de baja contaminación contra las ciudades de alta exposición a contaminantes en la corteza frontal, y vemos que hay una diferencia significativa y muy similar también en el hipocampo. Entonces vemos que todos los sujetos que ellos tomaron, pues fueron positivos tanto a COX-2 como en este caso al beta-amiloide. Una vez, la fotografía E es un corte de la corteza frontal de un sujeto de 38 años de la Ciudad de México, en la cual también muestra ya un proceso de una placa reactiva al beta-amiloide. De estos sujetos también se tomaron, que fueron positivos al beta-amiloide, también se tomaron los bulbos olfatorios. En la fotografía, en la figura 4, en A y el B. En los bulbos olfatorios observamos que estos sujetos también presentaban positivos, inmunoreactividad positiva al beta-amiloide en varias secciones de los bulbos olfatorios, ¿sí? Y también se observa una neurona mitral, varias neuronas mitrales en el caso en la fotografía B, que son inmunoreactivas al beta-amiloide. Bien, otro trabajo realizado, que es el otro grupo que estudia la contaminación de ozono, el grupo de Rivas Arancibia. En este caso lo realizó Bello Medina. Fue un estudio pues de recopilación para ver todos los cambios que había en el sistema nervioso, en los cuales se denominó la contaminación por ozono, el estrés oxidativo, plasticidad sináptica y la neurogénesis.
Y en este vemos los efectos de la oxidación en fase crónica producidas por este contaminante, en los cuales vamos a ver cambios conductuales y observamos bien que hay baja en la conducta exploratoria, aumenta la ansiedad, baja la conducta social, disminuye la memoria de corto y de largo plazo y también hay disminución de la conducta motora. Bien, en cuanto a los cambios celulares, ¿qué fue lo que observaron ellos? Pues hay una disminución de la neurogénesis en adulto, aumento de la gliosis, baja de la densidad de espinas dendríticas y muerte neuronal. En cuanto a la parte molecular, hay una disminución de la acetilcolina, aumento de la oxidación de DNA y de lípidos y aumento de las proteínas beta amiloide y baja en el ATP neuronal. Bueno, les comento, fue una recopilación de los datos y de los trabajos que ha hecho la doctora Rivas Arancibia. Bien, todos estos cambios que se han observado, pues nos conduce a la neuroinflamación, en donde la microglia se puede activar y una vez que se activa la microglia puede conducir a la formación de peróxido de nitrógeno y al aumento de las interleucinas proinflamatorias. En cuanto a la activación de los astrocitos, puede activar la cascada de complemento, así como la activación del factor nuclear kappa B. Ya les había comentado anteriormente que la activación la activación del factor nuclear kappa B consigo también va a formar más activación de las interleucinas. Entonces, la activación de estas dos estirpes neuronales, bueno, nos va a llevar a la apoptosis y muerte neuronal. Bien, con todos estos cambios, ¿sí? Y que hemos visto que produce la contaminación, ya hay bastantes artículos que lo muestran. Bueno, vimos cómo podríamos nosotros disminuir estos efectos por la contaminación ambiental y que también nos pudieran ayudar a superar todo estos cambios, ¿sí? Entonces, vimos los polifenoles en los alimentos. Tenemos que estos cambios o esta oxidación que nos produce el daño por ozono, pues puede superar nuestros antioxidantes endógenos, ya que nosotros mismos producimos nuestros propios antioxidantes a nivel celular y entonces nos pueden proteger. Cuando esto se vuelve crónico, entonces estos antioxidantes naturales pues se pueden ir a la baja, ¿sí? Y no podemos superar todo este ataque. Entonces, por eso se sugiere tomar en los alimentos algunos polifenoles y algunas vitaminas que también nos pueden ayudar, como es el caso de la vitamina C, como es el caso de la vitamina E, y también algunas otras sustancias que se encuentran en los alimentos, como va a ser el resveratrol, los pigmentos naturales como los carotenos, los flavonoides, etcétera. Sí, esto los encontramos en forma natural y podemos protegernos con una sana alimentación. Sin embargo, nosotros trabajando con la curcumina, sí, tuvimos esa inquietud de ver, bueno, si tenemos todos estos cambios, ya los conocemos, ahora hacer una propuesta de cómo estos polifenoles nos podrían ayudar para controlar todos estos cambios oxidativos. Entonces, la curcumina es cúrcuma longa o una singueverácea, también denominada turmérica o cúrcuma. Cuando es turmérica o cúrcuma es cuando es extraída solamente de la raíz. La raíz se seca, se muele y solamente nos va a servir como pigmento, ¿sí? Que podemos introducir en los alimentos. Y de la molécula bioactiva solamente trae de 3 a 5%, ¿sí? Esto quiere decir que esta molécula bioactiva pues es
viene en muy baja cantidad cuando es solamente este proceso de secado y pulverizado. Sin embargo, cuando la cúrcuma o la turmérica se extrae por diferentes métodos, entonces podemos obtener ya una molécula bioactiva limpia, ¿sí? Y de mayor potencia. A esta se le va a denominar difluorometano, que es su nombre científico, o como lo conocemos todos, curcumina, ¿sí? Ahora, la cúrcuma, olvídense, es diferente a lo que es la curcumina, que ya es la molécula purificada. Esta molécula purificada tiene un 97% de actividad biológica. Bien, a la curcumina se ha estudiado varios blancos moleculares. Sí, hay más de 16.167 publicaciones, artículos científicos, en donde vemos que esta molécula puede disminuir varias expresión de genes, como es el COX-2, INOS y varias interleucinas. Así también nos lleva a la reducción de varios factores de transcripción, sobre todo el factor nuclear kappa B, STAT1, 3, etcétera, ¿sí? Pero nos lleva a aumentar el NRF2. También tiene actividad en otras proteínas sinasas, llevándolas a la baja, otras enzimas también que los puede llevar a la baja, y entre otras moléculas. De tal modo que la curcumina se ha probado ya en algunos aspectos clínicos, ¿sí? En lo cual se dice que la curcumina se utiliza en la complementación terapéutica para diversos grupos de enfermedades. Aquí tenemos todos los grupos de enfermedades donde ha sido estudiada, pero ahorita nos vamos a dedicar a lo que son las enfermedades neurodegenerativas. De hecho, hay 537 estudios clínicos en proceso y otros que ya terminaron. La curcumina y la neuroprotección. Esta curcumina, esta molécula, tiene múltiples características deseables de una molécula neuroprotectora. ¿Cuáles son estas características? Pues que previene el estrés oxidativo, que es uno de sus blancos más importantes. Prevé la oxidación. Previene la disfunción mitocondrial. Disminuye la excitotoxicidad. Reduce la inflamación, que es otro de sus puntos claves, parar toda esta lluvia de interleucinas o de inflamatorias. También disminuye la formación de agregados proteicos. Bien, nosotros con el conocimiento que ya teníamos de la curcumina y con el conocimiento de otros investigadores, en los cuales nos dicen que cuál es el daño que surge en nuestro cerebro por el daño al ozono. Bueno, tenemos otra publicación, pero ahorita les voy a hablar de esta y del aspecto breve, la contaminación que va al ozono. Entonces, en este trabajo publicado en el año pasado, fue la dieta de curcumina previene la astrocitosis, difluoriosis y apoptosis causada por la exposición aguda y crónica al ozono, donde nuestro trabajo fue en animales, nuestro control intacto, nuestro control de curcumina, donde se le dio la curcumina en el alimento a una concentración de 5.6 microgramos por kilogramo de peso al día, y otro grupo control donde solamente se le expuso a ozono. La exposición del ozono fue de 0.7 partes por millón por 4 horas al día. Y nuestros grupos experimentales, el cual fue el terapéutico, en estado agudo y crónico. El agudo se le expuso durante 15 días al ozono, el crónico se le dio una exposición a ozono durante 60 días. En este caso, nosotros primero expusimos 7 días previos con ozono. Después continuamos igual con la exposición a ozono, pero aquí después de los 7 días le dimos curcumina en el alimento. Y el grupo preventivo, donde le dimos primero curcumina por 7 días a la misma concentración de 5.6 miligramos por kilogramo al día, y después se le expuso al ozono, ¿sí? Y se le siguió dando alimento con curcumina, y se detuvo el estudio a los 15 días, estado agudo, estado crónico, hasta los 60 días.
Bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, vemos el efecto de la curcumina sobre, primero, la activación de los astrocitos. Vemos en esta fotografía nuestros grupos controles, los intactos, donde no hay ninguna activación de estos astrocitos. Hicimos una inmunotinción con GFAP. En el caso de esta fotografía, donde son de los animales expuestos a ozono, y vemos la inmunoreactividad positiva de todos los astrocitos, en los cuales, pues esto nos dice que estos astrocitos fueron activados. ¿Sí? En el caso del grupo preventivo, ¿sí? En la fotografía del grupo preventivo, comparado con el grupo ozono, pues hay una reducción de los astrocitos activados, y en el grupo terapéutico, en este grupo terapéutico vemos más actividad de estos astrocitos. Bueno, ya haciendo el estudio, el análisis, nos lleva a los siguientes resultados. En la fase aguda, ¿sí? Donde fueron solamente 15 días de exposición, entonces estamos viendo que hubo un 44% de reducción de la activación de los astrocitos en CA1 y en CA3 un 38%. En el terapéutico, donde primero se les puso ozono y después se le dio curcumina, sí logramos reducir esta activación en un 35% en CA1 y en un 31% en CA3. En la fase crónica, ¿sí? Como ya habíamos visto en el grupo crónico, en el grupo preventivo tenemos una reducción en el CA1 de 30%, muy similar en el terapéutico, y igual en CA3 y en el grupo preventivo, tanto en el terapéutico, fue similares. Con esto pues mostramos que la curcumina reduce la activación de los astrocitos. En cuanto a la activación de la microglia, ¿sí? Hicimos también cortes y inmunotinción con la isolectina beta 4 unidades A488, y observamos en nuestro grupo control, bueno, algunas células de la microglia. En el grupo de ozono vemos ya microglia activada, ¿sí? Y en el grupo preventivo hay una reducción de esta microglia activada. Mientras que en el grupo terapéutico, donde primero lo pusimos solo ozono, obviamente hay más células, más microglia, perdón, ya activada. ¿Cuáles fueron nuestras cuantificaciones? Bueno, en el grupo preventivo, ¿sí? Vemos en la fase aguda un 64% en CA1, muy similar en el terapéutico, de la disminución de la activación de esta microglia, y con ello acuérdense que nos lleva a la disminución también de un proceso inflamatorio. Entonces disminuimos el proceso antiinflamatorio de la activación de la microglia en un 64% en CA1 y en CA3 hasta un 72% en el preventivo, mientras que en el terapéutico solamente en CA3 fue un 55%. En la fase crónica, ¿sí? En esta fase crónica, pues que se llevaron hasta los 60 días, pues hubo menor reducción de la activación, con un 30% en CA1 y en el grupo terapéutico un 20%, y muy similarmente en el preventivo y en el terapéutico en CA3. Entonces, con esto mostramos que la curcumina tiene un efecto antiinflamatorio al disminuir la activación de la microglia, sobre todo en la fase aguda. En la fase crónica sí nos puede ayudar, pero no tan efectivamente si nosotros tomamos la curcumina previamente a la exposición de este tipo de contaminantes. Bueno, en cuanto a la apoptosis, ¿sí? Aquí la curcumina pues también tuvo cambios muy importantes. Vemos la fotografía, control intacto, donde hay cambios apoptóticos, mientras que comparado con el ozono, pues vemos varias células que ya entraron en apoptosis, ¿sí? Y en el grupo preventivo, pues hay una reducción de estas células apoptóticas, mientras que en el terapéutico sí se aumenta un poco más. Bien, entonces tenemos que en la fase aguda, en el grupo preventivo, redujimos
un 52% de esta apoptosis en CA1 y 61% en CA3. Cuando este se dio en la fase terapéutica, en el grupo terapéutico, sí hubo una reducción en CA1, sí, en CA3 fue muy similar, sí, pero con esto, pues nos lleva a pensar que la curcumina puede ayudar a prevenir esta apoptosis neuronal, mientras que en la fase crónica, pues sí hay una reducción muy similar, tanto en preventivo terapéutico, tanto en CA1 como en CA3, como estamos viendo, hasta un 26 y un 31%. Entonces, sí nos puede ayudar, claro, no es tan significativo o tan alto si se da en poco tiempo la contaminación por ozono. Bien, todos estos cambios, ya la fase aguda y crónica, que fueron una exposición de 15 días, 60 días, pues ya son cambios muy significativos, que ya vimos que hay hasta apoptosis. Sin embargo, una pregunta que me hizo, muy importante esta pregunta que me hizo el doctor Jacinto Bañuelos, ¿en qué momento se presenta la neurodegeneración en este tipo de células, ¿sí? Y en este tipo de contaminante? Sí, nos llevó a pensar profundamente, ya que sabemos que la neurodegeneración se caracteriza por la modificación estructural de las células, que conlleva la formación de poliaminas, esto en estadios tempranos de daño celular. Entonces, pues tuvimos que pensar en un modelo donde hubiera los primeros daños, ¿sí? Para ver este cambio de neurodegeneración. Entonces, pensamos en hacer un trabajo sobre el daño neuronal por exposición breve a la contaminación atmosférica con ozono, en el cual, pues aquí evaluamos el efecto de la curcumina sobre el daño nitrooxidativo de proteínas y de lípidos en el plasma, ya que vemos que en los primeros daños de este oxidante, de este compuesto oxidante, pues se da en la membrana celular y es muy sensible a estos cambios, ¿sí? Y también estudiamos la neurodegeneración en hipocampo de ratas inducida por la exposición a ozono. Bien, ¿cuál fue nuestro experimento? Aquí lo hicimos, si ven, un proceso en horas. Solamente entonces nuestro grupo control intacto, donde no se le da curcumina, ni se les pone ozono, solo tuvo 5 días de habituación en la caja para no producir un estrés a las ratitas. Y después de esta habituación, pues se les puso otra vez en la caja durante 1 hora. Se llegó al sacrificio. A las 2 horas se sacrificó, a las 4 horas y 8 horas y se llegó al sacrificio. Mientras que el control curcumina se le dio solamente se le dio curcumina en una cantidad de 5.6 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? Por 7 días. Y después se llevó a los mismos tiempos de exposición en la caja sin ozono y se llevó al sacrificio. En cuanto al control ozono, se le expuso igualmente 0.7 partes por millón, ¿sí? De ozono, si no se le dio curcumina, y se expuso al ozono por 1 hora, 2, 4, 8 horas y posteriormente el sacrificio. Mientras que en nuestro grupo experimental, en este caso, se le dio curcumina por 7 días, ¿sí? Antes de la exposición del ozono, igual se expuso al ozono posterior a estos 7 días durante el mismo tiempo. Bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Si vamos a ver esta gráfica de lípidos peroxidados, donde aquí medimos el monoaldehído y el 4-hidroxienodenal, ¿sí? En cuanto a diferencia de las diferentes horas de exposición. Y observamos pues nuestros grupos controles, en azul el intacto, en amarillo el de curcumina, pues están muy bajos, ¿sí? Esto se midió en nanomol por miligramo, ¿sí? Observamos que es muy bajo, mientras que el del ozono fue desde la hora. Ya vimos una oxidación del lípido muy importante, a las 2, a las 4 horas, pues tuvimos
una concentración muy alta de estos lípidos oxidados. Comparado con el grupo de curcumina y el ozono, recuerden que la curcumina se la dimos 7 días antes y después expusimos al ozono, esta permaneció sin cambios, muy igual y muy similar al control intacto. En las proteínas oxidadas, en cuanto a las proteínas oxidadas, observamos que observamos igual nuestro grupo de ozono, pues hay una oxidación importante de estas proteínas a las 4 o 8 horas comparado con el grupo de curcumina ozono, ¿sí? Que hubo una reducción significativa, ¿sí? En cuanto a la oxidación de estas proteínas. Las proteínas nitrosiladas, observamos, este se hizo por Western blot, control intacto, control curcumina, no, son los cambios muy poco perceptibles. En cuanto a la exposición de ozono, en el Western blot vemos todas las proteínas, ¿sí? Nitrosiladas, y en los diferentes tiempos, ¿sí? Ahí siendo más fuerte los cambios a las 8 horas en contra pues del grupo que se le dio primero curcumina y después se expuso ozono, pues hay una diferencia muy importante. Aquí tenemos la cuantificación por medio de la densidad integrada de estas proteínas de las bandas y observamos pues que nuestro grupo de ozono igual, altísimo como nos vimos en la Western blot, pues hay muchas proteínas nitrosiladas, sin una cantidad enorme ya a las 8 horas, bien comparado con el grupo curcumina ozono, pues hay una reducción muy significativa. En cuanto al nivel de degeneración neuronal en hipocampo, esta la hicimos con una tinción de fluorojade. Fluorojade GC, nuestro control intacto, curcumina, no hay células inmunoreactivas. Y en cuanto a la exposición del ozono, vemos aquí que ya empieza a haber una inmunoreactividad. Igual, en el grupo de curcumina ozono se reduce esta reactividad. Aquí vemos en la gráfica, ¿sí? El porciento de células positivas en las cuales observamos de igual forma, el grupo ozono se va, en CA1 hay varias células ya positivas a fluorojade, ¿sí? Y en cuanto a la curcumina ozono, pues se comporta muy similar a los controles en CA1, en CA3, igual de la curcumina ozono, similar al grupo control, mientras que en el grupo de ozono, pues hay varias células que ya son una tinción positiva a fluorojade. Hicimos otra tinción para compararla, que fue la tinción de Olmos, ¿sí? Que también se tiñe las células en degeneración. Observamos igual nuestro grupo control intacto, curcumina, no hay células en degeneración, mientras que el grupo de ozono, aquí vemos con estas flechas todas las células que ya son positivas, ¿sí? Esta inmunoreactividad, 4 horas, 8 horas hay un aumento, mientras comparado con el de curcumina ozono se reduce esta inmunotinción de las células 4 horas, 8 horas, y vemos aquí la gráfica. Y vemos pues que hay más de 10 células que entraron, más de 8 células que entraron a las 4 horas en neurodegeneración y más de 10 células a las 8 horas. Comparada con el de curcumina, pues el de curcumina ozono, pues hay una diferencia significativa muy importante, ¿sí? En CA1 y en CA3 observamos que la de curcumina con ozono sí disminuye, ¿sí? Nos llegan hasta 5 células que entraron en neurodegeneración, comparada con la de ozono, que nos da hasta más de 10 células que entraron de neurogeneración. Entonces sí vemos que hay una diferencia significativa, mientras que los controles intactos y el de curcumina pues permanecen bajos, ¿sí? Bueno, todos estos efectos que ya vimos del ozono, de la contaminación del ozono, y cómo la curcumina puede prever todos estos cambios, o la apoptosis, o la oxidación de lípidos, de proteínas nitrosiladas, etcétera, y los cambios neuronales y la neurodegeneración,
pues puede conducir esto a una disminución ya en el humano en la respuesta cognitiva. El ozono también puede producir cefaleas, el ozono puede producir alteraciones de sueño-vigilia, disminución en la actividad motora, fatiga, y una exposición crónica por varios tiempo, por años, nos puede conducir a enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras. ¿Sí? Por eso es muy importante tener una molécula natural que se pueda estar consumiendo por mucho tiempo y que no cause ninguna molestia o ningún efecto secundario. Pues bueno, nuestras perspectivas de trabajo, en este caso ya se está realizando el efecto de la curcumina sobre la activación del RNF2 en el hipocampo de las rastas expuestos al ozono y sobre la concentración plasmática de las enzimas antioxidantes. Como ya habíamos hecho otro estudio donde estábamos midiendo el factor nuclear kappa B, entonces en contraposición pues tiene que actuar el NRF2 con la curcumina, entonces por eso se está midiendo. Y tenemos también que otro trabajo que ya se está realizando es investigar si la curcumina previene los efectos del ozono en las células del bulbo olfatorio con marcadores para la enfermedad de Alzheimer. Y otro trabajo no menos importante que esto, tenemos que echarlo a funcionar y ya a la brevedad, es el efecto neuroprotector y genoprotector de la curcumina en ratas recién nacidas expuestas a ozono durante la gestación. Este trabajo, ¿por qué es importante? Porque ya se ha visto que en ciudades altamente contaminadas, sobre todo que ya se ha hecho un estudio en Estados Unidos, ¿sí? En Los Ángeles, en Nueva York, donde la contaminación es altísima, pues se ha relacionado la contaminación ambiental con algunas enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del autismo, ¿sí? Porque se preguntan por qué hay más niños con autismo, a qué se debe. Entonces comenzaron a hacer estudios de correlación de contaminación con autismo y pues bueno, ahí tenemos resultados muy importantes. Otro trabajo, sí, es evaluar la capacidad antidepresiva y ansiolítica de la curcumina en sujetos expuestos a ozono. Y esto es medir los diferentes neurotransmisores si se van a la baja, que ya se ha demostrado con ozono, pero queremos ver si podemos recuperar toda esta actividad con la curcumina. Bueno, estos son nuestros trabajos a futuro y espero que haya algún interesado. Bueno, todos estos trabajos que hemos publicado ya y los trabajos que estamos realizando es pues para ayudar a fortalecer la patente que ya tenemos autorizada, ¿sí? Que es la formulación farmacéutica o nutracéutica a base de curcumina o mionistor para controlar el proceso oxidativo e inflamatorio en enfermedades crónico-degenerativas. Pues bien, todo este trabajo no lo hago sola. Tengo tras de mí y que me respaldan, pues un grupo de trabajo muy importante, doctor Mario Ramírez, Sendar y pues todos estos alumnos que sería imposible de estar platicando ahorita a cada uno de ellos. Bueno, me resta solamente darles las gracias a todo el comité organizador de la Semana del Cerebro de CUCBA, ¿sí? Y pues espero con agrado sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Sin lugar a dudas, no somos nada sin todo el equipo que siempre está colaborando con nosotros. Así es. Eso es maravilloso. Es parte vital de todos nuestros trabajos. Sin ellos, sí, la verdad, no se puede hacer nada. ¿Sí? Así es. Y Semana del Cerebro lo sabe perfectamente. Le agradezco muchísimo la plática y mientras estábamos en ella, sonaba en mi cabeza el asunto de cierta adaptación, ¿no? La adaptación que tenemos que hacer por nuestro medio ambiente, ¿no? Por todos estos factores que pueden llegar a afectarnos y cómo vamos a solventar todas estas situaciones y desde luego la opción que plantea, llegando casi al final de la plática, es el asunto de que no nos hagan daño aquello que nos pretende proteger,
¿no? De todo aquello que sí nos hace daño, ¿no? Pues bueno, es que nosotros estamos provocando este daño. Sin Sí. lugar a dudas. Cuando vimos esta contingencia del COVID, pues bajó la actividad humana, bajó la actividad vehicular y se vio obviamente el bajo de la contaminación, que fue muy importante. La ciudad muy limpia fue algo favorable. Sin embargo, ahora comenzamos ya a tener esta actividad y claro, lógicamente se sube la contaminación, pero no es tan fuerte. Bueno, en el mes de mayo, cuando estábamos haciendo estos experimentos, nos fue difícil manejarlo porque nosotros teníamos a 0.7 partes por millón en la cámara de exposición de ozono, mientras que en el medio ambiente, en el mes de mayo, llegamos hasta 19 o 20 partes por millón dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, me decían los muchachos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es casi muy difícil controlar la cámara, se nos disparaba, porque la contaminación ambiental afuera estaba altísima, ¿sí? Cuando nos decían, el reporte era de regular con la contaminación, pero no era regular, ya con 19 partes por millón, cuando nosotros vemos los efectos con 0.7 partes por millón, ya, bueno, ¿cuál es nuestro daño en nuestra persona? Y como tú dices, nos tenemos que adaptar, ¿sí? Y esta parte adaptativa es muy importante, no es el tipo de alimentación que estamos llevando. Claro. Y el tipo de moléculas que también que vienen en la alimentación y como la curcumina, esta biomolécula que nos puede proteger, ya lo vimos, tenemos pues varios artículos donde sí nos puede proteger contra este daño nocivo a nuestro cerebro. Claro. Claro. Ay, no sé, me hace pensar muchas cosas. No, y sobre todo el asunto de la alimentación, usted que también sabe del tema, conoce el tema, todos los beneficios que nos puede proporcionar. Un gansito, por favor, no desayunen No, un gansito. absolutamente no. Yo sé que siendo estudiantes puede resultar atractivo desayunar un gansito, pero por favor no lo hagan. Les No. aseguro que una fruta es más benéfica e incluso más barata que un gansito. Muchísimas gracias, doctora. Por aquí nos escribe Omar Rentería y bueno, nos saluda. Le parece muy, muy interesante la charla y le gustaría mencionar algo respecto a un dato que se mencionó y con lo que de pronto podría llegar a un diálogo. Y el asunto es que usted no producimos nuestros propios antioxidantes y él menciona que le parece que eso no es así durante el proceso de cetosis. Generamos una molécula llamada... Ajá. ay, perdón, ¿Pero doctora. sacaste también ahí? Un segundo, ahí está, es que había cierto ruido, perdón, retomo. Generamos una molécula llamada odrixubitirota. Esta molécula funciona directamente como un antioxidante al captar e inactivar especies reactivas de oxígeno. Además, su presencia funciona como activador para la transcripción de genes FOXO vinculados con una acción antioxidante. Además, también la melatonina trabaja como captor de ROS. Nuestro metabolismo tiene una gran capacidad antioxidativa, solo debemos saber cómo activar estas rutas. Resumiendo un poco lo que menciona Omar, respecto a que nosotros producimos ciertas moléculas. Así es, nosotros, nuestro propio organismo, está activado el NRF2, ¿sí? El NRF2 produce varias enzimas antioxidantes como la catalasa, los peroxidasa, etc. Con esto nos fortalece nuestro organismo o nos capacita con una actividad antioxidante per se, natural. Pero cuando esta se ve superado, pues tenemos que acudir a la alimentación o a varias moléculas. Como ya decimos, se ha estudiado mucho vitamina C, vitamina E, chocolates, andrógenos. O sea,
y la alimentación, como el resveratrol y otros polifenoles que son muy importantes, así como esta molécula, ¿sí? Y que sería importante administrarla en nuestros alimentos. Si viene en alimento bien hecho, pero necesitaríamos cantidades muy grandes para poder controlar este proceso, sobre todo en el daño neuronal, ¿sí? Porque no todas ellas pasan barrera hematocefálica, ¿sí? Sin embargo, la curcumina, como es lipofílica, sí atraviesa la barrera hematocefálica, ya lo hemos probado. Y al pasar la barrera hematocefálica, entonces nos puede ayudar a recuperar todo este daño o también a prever el daño, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me voy a ir a la ciudad de Monterrey o a la Ciudad de México cuando es altamente contaminada, pues ¿sabes qué? Me tengo que fortalecer mi organismo para, sobre todo con esta biomolécula, ¿para qué? Para prever todos estos daños, ¿sí? O si voy a viajar a otra ciudad donde el tipo de alimentos es solamente conservados o que tienen altamente conservadores o que no son naturales o que son alimentos muertos, o sea que ya vienen empaquetados, enlatados, etcétera. Entonces yo me tengo que fortalecer. Es decir, bueno, voy a ir a tal lado, no puedo consumir alimentos naturales o el consumo de alimentos naturales es bajo, entonces, pues bueno, hay que acudir a estas moléculas, así también como es la melatonina o como es la molécula, que se me escapó el nombre, pero que también sería bueno. Sin embargo, la molécula que elijamos lo tenemos que hacer con una conciencia en la cual no nos produzca daño, ¿sí? Que podamos tomarla por varios tiempo, ¿sí? Pero que no nos esté produciendo daño, porque entonces nos va a salir más caro que el caldo que las albóndigas, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, hay un estudio donde pusieron un neuroesteroide para disminuir el proceso oxidativo, yo dije, wow, yo no me lo pondría, ¿sí? ¿Por qué? Porque a largo plazo me puede provocar más daño que estar expuesto al contaminante. Claro, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Algo que no te haga más mal del que ya tienes. Omar, ¿quisieras realizar alguna intervención? Del micrófono. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Omar. Disculpen por mi comentario si llegó a malinterpretarse. Solo No, era no, para... no. No, en okay. absoluto. Para No, nada. no. Sí, no quería llegar a parecer incómodo o algo así. No. Pero sí, técnicamente mi comentario iba enfocado a que sí, la mayoría de las veces se piensa que nuestro propio metabolismo tiene una capacidad antioxidante y pues es que esta es muy relativa, ¿no? Ya lo comentaba la doctora que también el factor de transcripción NRF2 pues está vinculado con la transcripción, la producción de varias enzimas y rutas que van a disminuir el estrés oxidativo. Y pues todas estas rutas no actúan en todo momento, tienen que activarse a través de ciertos estímulos ambientales y endocrinos. Y pues a eso iba enfocado mi comentario. Nosotros como tal tenemos una muy buena capacidad antioxidante que bien podría no depender de fuentes exógenas como son polifenoles. En este caso, pues puse el ejemplo en el comentario de una molécula, un cuerpo cetónico llamado beta-hidroxibutirato, que resulta del proceso de la cetosis, la degradación de grasas en el hígado. Este beta-hidroxibutirato actúa directamente como un antioxidante y además actúa como un activador para otros genes relacionados con una disminución en el estrés oxidativo. Es un tema muy interesante. Este beta-hidroxibutirato tiene muchísimas funciones, pues activando o inhibiendo vías metabólicas. Y pues solo pues es eso. Sigo a muchos médicos funcionales que la mayoría de ellos o algunos de ellos incitan, por ejemplo, a tener una dieta carnívora y pues uno se pregunta cómo pueden obtener cierta cantidad de polifenoles de fuentes vegetales, pero pues ellos comentan que no son necesarias como tal porque las fuentes de polifenoles de alimentos son limitadas. Tendríamos que estar comiendo una gran cantidad de estos alimentos para
suplantar o para tener una buena cantidad de polifenoles que reduzcan nuestro estrés oxidativo y que lo más correcto, por así decirlo, claro, lo mejor es un trabajo conjunto de muchas vías, pero pues lo mejorcito sería activar estas vías endocrinas que van a reducir el estrés oxidativo. Pero, pues bueno, solo era eso, ese comentario. Me pareció muy interesante la charla, está increíble y pues muy interesante cómo la curcumina tiene estos efectos. Aquí pues en Cuba hay un investigador que trabaja también con eso, con curcumina y Alzheimer, y pues es un tema muy relacionado y muy interesante. Pero bueno, ya, ya me callo. Gracias, Omar, por tu participación. Doctora, Abril Cervantes nos pregunta acerca del embarazo. Ha sido un tema recurrente en nuestras charlas de esta semana y nos pregunta, ¿la curcumina, entonces, podría usarse en embarazadas expuestas a la contaminación para la prevención de enfermedades como el autismo en sus bebés? Mira, nosotros en el año, ¿qué será? En el 2012, ¿sí? Hicimos un análisis de la curcumina dándoselo a ratas ya embarazadas, ¿sí? En la cual, en este caso, solo analizamos lo que fue de sus productos ya, ¿sí? De sus crías, solamente estudiamos a nivel renal, hepático, ¿sí? Y a nivel de suero, ¿sí? El poco suero que se les podía obtener a estos animalitos. Y vimos que la curcumina no tenía efectos nocivos hacia los animales ni a las ratas embarazadas, ¿sí? Y que favorecía mucho tener, en cuanto al estudio renal que hicimos, era mucho mejor, era más efectivo el estudio renal, o sea, nos daba ese dato que sí protegía contra cualquier otra patología en cuanto a renal y ella, ¿sí? Mientras que los que no estaban con curcumina, pues bueno, sí dieron unos análisis normales, se puede decir normales, ¿sí? Pero lo importante de este trabajo es que nosotros queríamos ver si en la etapa fetal la curcumina no producía ningún daño, y así fue, ¿sí? Entonces yo creo que tendríamos que hacer primero el estudio genoprotector, como ya les propuse, ¿sí? Y neuroprotector de la curcumina, para ver si genéticamente la curcumina no hace ningún daño al gen, ¿sí? Y después entonces proponerla, ¿sí? Teniendo un modelo de autismo para ver si se puede prevenir este tipo de patologías, ¿sí? Entonces son ahí, pues es un estudio grande, se ve pequeñito, pero no, es muy amplio, es muy grande estudiar los genes, ¿sí? Que por la curcumina podría modificar o no, y ver en un modelo de autismo o en otra patología, ver si la curcumina podría modular estos genes, ¿sí? Que producen el autismo. Entonces, por ahorita, con este trabajo anterior que hicimos, se podría decir que sí, entre comillas, pero hasta no tener el estudio genético, entonces yo lo tomaría con reserva, ¿sí? O sea, no quiero decir, ay, que la curcumina lo puede todo, no, con calma, ¿sí? Hay que ver primero estos trabajos porque hasta ahorita no se han hecho. Solamente se ha hecho un trabajo, no con curcumina, es con ozono. El ozono sí provoca daño a las crías de las ratas, ¿sí? Que fueron expuestas a ozono, de las madres embarazadas, ¿sí? Entonces sí produjo daño muy significativo, principalmente en cerebelo, ¿sí? Ocasionando daño al motor muy fuerte en las crías. En cuanto al ozono, en cuanto a la curcumina, hay que profundizar esos estudios. Claro, todavía hay mucho trabajo por hacer y eso es lo Claro. importante. Doctora, por aquí Javier Alfaro la felicita por la charla y pregunta, Muchísimas gracias. ¿la curcumina podría, en dado caso, evitar la muerte neuronal, ayudando de esta manera como una forma de prevención de enfermedades neurodegenerativas? Claro que sí.
Sí, como ya lo vimos, disminuye la activación de astrocitos, ¿sí? De la microglia, que esto nos conlleva a un proceso inflamatorio. Entonces, si nosotros paramos esa inflamación, entonces podemos parar entonces posterior la apoptosis y la muerte neuronal. ¿Sí? Como ya lo vimos, si yo tomo preventivamente la curcumina, puedo bajar hasta un 60% de apoptosis. ¿Sí? Mientras que ya cuando ya está instalada alguna enfermedad, ¿sí? Como este modelo de ozono, podría ayudar a parar esta muerte neuronal. ¿Sí? La apoptosis y la muerte neuronal. Lo para y también no, vimos aquí en este caso, en este estudio experimental, que redujo un poco esa apoptosis. ¿Sí? No tanto como en el grupo que se le dio preventivo, el terapéutico, cuando ya se produjo el daño, entonces sí nos ayuda a frenar esta apoptosis. Sobre todo es muy importante decir que nos puede ayudar a reducir la presencia de beta amiloide, o que este estudio ya lo realizamos anteriormente, ¿sí? Por eso fue la patente, donde nosotros produjimos beta amiloide, los inducimos a las ratitas con beta amiloide hacia el hipocampo y vimos cuál era el daño. Provocamos el daño, ahí están las placas. Después en otro grupo les dimos curcumina previamente y dimos la exposición al beta-amiloide, y otro y donde igualmente les dimos primero a la par beta-amiloide y curcumina. Bueno, en este estudio con mioinositol, por eso es la patente, ¿sí? Es de curcumina y mioinositol junto. Entonces vimos que se reducían las placas, ¿sí? Se reducían las placas amiloideas en los animales que se les dio previamente curcumina, y también el que a la par se le indujo con beta-amiloide y curcumina. Este trabajo, bueno, todas las patentes son públicas, ahí están los resultados, ¿sí? Y sobre todo, pues la curcumina previene mucho lo que es el proceso inflamatorio y sobre todo la oxidación de lípidos y proteínas, pero fuertemente, ¿sí? Que esto nos conlleva. ¿Por qué lo hago primeramente? Porque toda la oxidación crónica nos va a conllevar oxidación e inflamación, nos va a llevar posteriormente a un proceso neurodegenerativo. Creo que me estaba leyendo la mente o estaba leyendo el chat, porque justamente Flor Vega nos pregunta algo muy similar, agradeciendo y felicitando su participación. ¿Cómo sería el mecanismo que utiliza la curcumina para la activación de NRF2 y su respuesta antioxidante? Sí, mira, en nosotros tenemos un trabajo publicado ya en el 2018, donde vemos la activación del factor nuclear kappa beta, ¿sí? En otros estudios, no el de nosotros, uno con isquemia, ¿sí? Se ha visto que la curcumina puede disminuir la activación del factor nuclear kappa beta, pero aumentar el ADN RF2, ¿sí? Es un estudio de curcumina con isquemia. Nosotros ahorita tenemos en proceso ese trabajo, ¿sí? Como ya tuvimos que el factor nuclear kappa B con el ozono se elevaba, ¿sí? Y que con curcumina nos llevaba a la baja ese factor nuclear. Bueno, es la balanza, ¿no? Ya vimos que factor nuclear se puede llevar a la baja con curcumina. Ahora queremos ver, bueno, la contraposición. Si el NRF2 con ozono, pues puede aumentar, ¿sí? La activación del NRF2, y con ello también las enzimas antioxidantes. ¿Ok? Ahorita este trabajo yo creo que el próximo año ya está terminado. ¿Sí? Nos ha sido muy difícil, le digo, muy complicado llevarlo a feliz término, primero por el COVID, porque pues nos cerraron, ustedes conocen que nos cerraron a todos el centro universitario, sobre todo el de Ciencias de la Salud, que ahí se hacen todas las pruebas COVID, pues es un peligro y es un riesgo ir a trabajar. Los muchachos estuvieron como 2 o 3 meses sin actividad, solamente leyendo y haciendo otras cosas, pero los experimentos no los hicieron porque estuvo cerrado, y hasta que dijimos, bueno, se tiene que abrir esto algún día, y
con todas las precauciones y todos los cuidados, pues ya están trabajando otra vez lento, porque trabajan unos un día o una semana, otros otra semana, por eso van lentos, pero pues los muchachos se tienen que titular, son de doctorado. El CONACYT no nos va a dar tregua, ¿sí? Porque acabándose su periodo, ellos tienen que poner ya la tesis por delante y el artículo, entonces tiene que titular, eso ni cabe duda, pero sí se nos ha hecho, vamos retrasados, vaya, en el trabajo, pero ya el próximo año tenemos esa respuesta ya bien fundamentada. Estaremos muy al pendiente de eso. Doctora, Hugo Sierra pregunta que no existe ningún otro efecto lateral en el uso de la curcumina de manera cotidiana. Supongo que se refiere a alguna situación de efecto secundario. Claro, claro. Mira, hasta ahorita, yo por ejemplo tengo 13 años tomando la curcumina en forma preventiva. Y de hecho, cuando la quito para descansar o porque se me olvida en un viaje, se me olvida algo, me voy de picada, ¿sí? Entonces, preventivamente nosotros tomamos una cantidad de 5.6 miligramos por kilogramo al día, por kilogramo de peso, perdón. Y nos hemos sentido muy bien. Yo tengo 13 años tomándola o más años tomándola y no pasa nada en forma preventiva. Cuando ya se le ha dado a enfermos, por ejemplo, con cáncer de colon o diferentes tipos de cáncer, se les ha dado una cantidad enorme, ¿sí? Hasta de 28 a 56 miligramos por día. Y hubo una ocasión, vimos un reporte clínico que se le dio hasta 8 gramos al día, sin efectos colaterales, ¿sí? Ningún efecto, puede tener algún efecto. Algunas personas son poco tolerables a la curcumina. ¿En cuáles casos no se les puede dar? ¿Cuáles casos sí, cuáles casos no? En los que no se puede dar es, por ejemplo, a los que tienen piedritas en la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la curcumina ayuda a contraer más la vesícula, ¿sí? Para sacar más ácidos biliares. Y entonces, si usted tiene piedritas en la vesícula, pues se van a impactar y nos va a provocar un daño terrible, ¿sí? No, nos va a provocar una inflamación más fuerte, porque la curcumina es una de las vías de salida. Entonces, el efecto que tiene la curcumina favorable para los que no tienen este tipo de patologías, pues bueno, nos ayuda más fácilmente a digerir los alimentos por la salida de la vesícula biliar. Pero en caso de si tienen piedritas en la vesícula, no se puede de ninguna manera tomar curcumina, de ninguna manera. Ahora, hay, por ejemplo, personas que tienen genes europeos, ¿sí? Las personas que tienen genes europeos son muy susceptibles a la curcumina, de tal manera que tenemos que dar dosis muy bajas, ¿sí? No se le puede dar la misma cantidad a una persona que tiene genes europeos, otra persona que es como nosotros, mexicanos, y que no tenemos ningún tipo de estos genes. ¿Por qué? Porque son muy reactivas este tipo de personas y no aguantan la curcumina. Hay otras personas que tienen algún problema digestivo y como tiene cierta fibra la curcumina, hasta les puede producir alguna, no diarrea patológica, sino que un poquito más suelto el estómago, solamente. Pero cuando ya se acostumbran a tomarla, entonces no pasa nada, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues, sobre todo el de la vesícula biliar está contraindicado totalmente. Y también cuando están tomando algún tipo de inhibidores de la testosterona. También se ha reportado que es contraproducente tomar la curcumina. Solamente en esos casos. Por lo demás, pues no hay reportes de contraindicación. Bueno, solamente contraindicaciones en este caso, perdón. Sí. Doctora, tenemos una última pregunta de parte de José Jarero y pregunta, ¿cuál es el mecanismo de inhibición de curcumina antiamiloide beta? Esa es la primera y dice, evita la agregación o
desensambla las placas, ¿tiene el mismo efecto con agregados AB40 y AB42? Nosotros estudiamos el AB42, ¿sí? Y lo que tiende a hacer es hacer esos agregados del beta-aminófilo, ¿sí? E inhibe esos agregados. En esta publicación que les digo que está se reduce las placas aminoreas, ¿sí? Porque se reduce muy favorablemente, la cuantificación nos lleva de un 100% de cuando se aplicó el beta-amiloide a cuando se dio la curcumina, y beta-amiloide se redujo hasta un 50% de las placas. Entonces sí las reduce muy favorablemente la curcumina. Felicitarla. Durante años hemos visto pues el desarrollo en esta línea de investigación y en la caracterización de los efectos neuroprotectores y en general antioxidantes que tiene la curcumina. Y pues con esta presentación me doy cuenta de que han avanzado muchísimo en la generación de evidencias en torno a los efectos positivos que podría tener la curcumina. Entonces, pues felicitarla por todo lo que ha trabajado con resultados productivos, y agradecerle profundamente el que haya aceptado participar con nosotros en la Semana del Cerebro, CUCBA 2020. La doctora María Luisa es siempre alguien muy dispuesta, eso me encanta que siempre quiere participar y compartir parte del conocimiento que está generando. Muchísimas gracias, Luisa. No, gracias a ustedes por la invitación y porque uno tiene la oportunidad de dar a conocer a los estudiantes y al público en general los trabajos de investigación. O sea, la investigación básica no es solamente se debe de quedar en un cajón o un artículo que posiblemente alguien lea, ¿no? Sino que se debe difundir a todo el público y de decir qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa con este contaminante y cómo puedo ayudarles, ¿no? Esta es mi oferta, ¿sí? De decirles, con esto podemos ayudar a todos estos daños, ya sea en alguna patología o ya sea por el daño por ozono. Entonces, la verdad, yo estoy profundamente con ustedes, una congratulación enorme por haberme ayudado durante tiempo a mi desarrollo de estudiante, de profesora, de investigadora, porque tenemos muchos años en el camino que hemos caminado juntas, varias profesores investigadoras del CUCBA con los de CUCS que estamos acá de neurociencias. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí? Estoy profundamente agradecida, Mónica. Gracias, Luisa. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias por darle salida a todas las preguntas de nuestros participantes. Sin más, concluimos con la charla de la doctora María Luisa. No me queda más que agradecerles a todos por estar con nosotros en esta jornada matutina y espero verlos en la jornada vespertina. Que tengan muy buena tarde. Bueno.